Continuando con la competencia de indagación, seguiremos especificando las leyes principales de los gases ideales. Bien, aquí tenemos unos artefactos usados para medir la presión de los gases, donde, de acuerdo a la cantidad de presión que ejerza dicho gas, desplaza este volumen de mercurio a este espacio vacío. Entre más avance el mercurio de acuerdo a esta altura específica del líquido, entonces podemos determinar cuál es la presión de dicho gas. Este aparato fue usado para establecer las posibles alturas del mercurio que se pueden alcanzar dependiendo de la presión de dicho gas. Si tenemos una relación de cómo aumenta la presión, podemos también mirar entonces cómo un volumen disminuye o aumenta dependiendo si la presión aumenta, qué puede pasar con el volumen, o si el volumen disminuye, qué puede pasar con la presión. En este caso son inversamente proporcionales. Eso se conoce como la ley de Robert-Boyle. Él estableció que a medida que se disminuye la presión, entonces el volumen aumenta y se forma algo conocido como una isoterma, que es esta curva que se ve acá. Esta es la relación lineal que existe entre la ley de Boyle y estos son procesos de tipo isotérmicos. Ahora tenemos la relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen, cuyo producto entre presión y volumen nos daría una constante. Ahora la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Esto se debe dar a una temperatura constante conocido como el proceso isotérmico de la cantidad de gas establecida. Veamos un ejemplo. Una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 mililitros a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen está reducido a una temperatura constante de 154? Esta pregunta salió en una prueba a saber. Observemos, tenemos la ecuación de Robert-Boyle, despejamos, miramos las variables que tenemos, presión inicial, volumen inicial, no tenemos la presión final, pero sí el volumen final. Entonces podemos despejar en la expresión la presión final, lo que nos daría el producto de la presión y el volumen inicial en un cociente por el volumen final. Reemplazamos por cada uno de los datos registrados por el ejercicio, cancelamos las unidades que se repiten, mililitros en el numerador y en el denominador se cancelarían y nos daría 4.460 milímetros de mercurio. Bien, esta es una aplicación del concepto de Robert-Boyle de los gases ideales. Hasta luego.